por favor, interne a mi hermana de Emily, de 20 años. Ella no estaba apuñaló más de 15 veces el madre de mi papá pensando que él estaba ahí. Ella quiere ponga a mi hija en la institución como una mascota en el aula. No me acuerdo de nada, me preocupa poder lastimar a mi papá. Aquí hay un caso claro de una posesión demoníaca. Me dio 15 días de vacaciones y cuando yo regreso a mi trabajo, me corre. La señora cuando empezó a tener su problema de menopausia, pues llegaba de muy mal humor. ¿Está discriminando por la edad? No, para nada. Lo que quería presentar es la diferencia de que me ha dado la nueva empleada. Ahí está la señorita del señor. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. El escritor norteamericano Ernest Hemingway dijo: conocer a una persona y saber lo que tiene en la cabeza son asuntos distintos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando me enteré de la muerte de mi mamá, salí corriendo hacia Nueva York, pero nunca pensé que me encontrara con lo que me encontré. La única cosa que quiero es no separarme de mi hija. Nunca. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Marian, explícame tu demanda contra Gary. Dime quién es Gary para ti, qué relación tiene contigo. Gary es mi padre. Ah, es tu papá. Sí. Perfecto. Bueno, pues explícame por qué estás demandando a tu papá y qué pides para resolver este caso. Sí, buenas tardes, doctora. Yo le exijo a mi padre que él, por favor, interne a mi hermana de Emily, de 20 años, en un programa psiquiátrico donde un médico la pueda ver, porque ella tiene un trastorno demasiado, doctora, demasiado psicológico, un trastorno demasiado intenso, doctora. A ver, ¿por qué tú has llegado a esta conclusión? Han pasado muchos sucesos en la cual pues he visto con mis propios ojos lo que ha pasado. Adelante le digo que no he estado muy cerca a mi familia, dado a mi orientación sexual. Ellos, desde los 16 años, ellos me excluyeron de la familia por pues, mi manera de ser. De los 16 años, pues he estado sola, he estado buscando trabajo, trabajando. A los 18 años conseguí mi propio apartamento y gracias a Dios he estado echando para adelante. Pero doctora, hace 6 meses mi mamá falleció y falleció de una manera muy trágica. Y pues antes de eso yo y mi mamá hicimos las paces una Navidad. Ella me llamó y nos abrazamos, nos quisimos, me invitó a la casa, me dijo que trajera a mi novia, la traje, pero para mi padre no fue la mejor idea. Okay. Y desde ese entonces decidí alejarme de mi familia. Y pues, como le dije, hace 6 meses peleé a mi mamá. ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá murió decapitada. Mi papá y mi hermana fueron a buscarlo a la iglesia. Mi mamá fue una persona bien religiosa, creía en Dios, católica. Y mi cuñado también, que era el esposo de mi hermana. Mi papá ese día fue a buscarlas y en la conversación en el carro... Pero, ¿fue a buscarlas a dónde? A la iglesia. A ver, tu mamá estaba en la iglesia Sí. con tu cuñado. Sí. Ellos dos habían ido a la iglesia. Eso es correcto, doctora. Ok, y entonces tu papá los va a buscar a la iglesia. Sí. Ok, y en ese tramo en el carro empiezan a hablar. Mi papá nunca ha sido muy creyente de Dios, de las cosas bonitas que Dios puede hacer.
y empezó a hablar de que Dios ha sido injusto y que la religión es injusta. En ese tramo se agitan y mi papá no ve que hay un señor que se come un stop sign. Un hombre se llevó a un stop sign. Se llevó un stop sign y los impactó. Él trató de maniobrar, no pudo, terminó en un gate, en un portón, y pues lamentablemente el choque fue trágico. ¿Y tu mamá se decapitó en el accidente? Eso es correcto. ¿Y qué le pasó a tu cuñado? ¿Al esposo de tu hermana? Mi cuñado quedó vegetal, doctora. Quedó vegetal. Mi padre aquí presente le contactó una enfermera para que lo cuidara porque mi hermana no podía. O sea, mi hermana quedó trastornada, doctora, con esta situación. ¿Y sigue en un vegetal tu cuñado? Él murió hace 3 meses. Se murió también. Tuvo paro respiratorio y murió. Ahora explícame el trastorno de tu hermana. Aparte del trauma que tiene de perder a su madre, a su marido. Sí, doctora. Es algo bien fuerte. Como le dije, yo nunca he estado muy cerca de mi familia, pero al él morir, mi mamá murió y yo fui al funeral. Decido irme, no era la mejor idea, pero me tengo que ir por mi trabajo. A los 3 meses al él morir, yo regreso y decido pues quedarme un poco con mi familia, pues para hacer soporte. Ya mi papá y yo habíamos hecho las paces en el funeral de mi mamá y hablamos lo que teníamos que hablar y se acabó. Ya el cariño estaba ahí. Ella empieza con unos trastornos bien feos. Un día, pues, estoy quedándome en la casa de mi papá y cenamos, todo lo más bien. Todo el mundo, pues, se separó y todo el mundo fue para su cuarto. De momento escucho unos gritos bien fuertes, una cosa espantosa. ¡Ah! ¡Ah! Unos gritos que de verdad, doctora, me dejaron con la boca abierta. Mi padre y yo salimos y entramos al cuarto y cuando entramos la vemos enrollada en la sábana como una serpiente, gritando a lo loco, doctora. Cuando le digo a lo loco es... Pero estaba dormida, estaba despierta. Ella estaba en un trance, doctora. O sea, no le podría explicar porque para mí fue algo impactante. La primera vez que veo a mi hermana en una situación así. Se calmó, duró como unos 4 o 5 minutos y se calmó y se quedó dormida. No le digo nada a mi padre, me quedo callada, me voy, pero me quedo con mi sobrino Alejandro en mi cuarto. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 1 año, doctora. Okay. Pero lo más que me captó la atención, doctora, fue que cuando yo llegué a la casa me di cuenta que el niño no dormía con mi hermana, dormía con mi padre. O sea, en una cunita al lado de su cama. ¿Por qué? No supe la contestación hasta que me di cuenta más adelante que era lo que estaba pasando. Esa noche no le dije nada a mi padre, no le dije nada. Me quedé callada y me quedé en vigilia toda la noche, no dormí. Cuidándolo a él, cuidando a mi sobrino. Al día siguiente me levanto y ellos están ya esperándome en la mesa para desayunar. Como si no hubiera pasado nada, doctora. No se hablaba del hecho. Nada. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo la has pasado? Me quedo atónita, digo, ok. Espero que mi hermana no se dé cuenta que necesito hablar con mi padre. Y le digo, papá, necesito que me digas qué es lo que está pasando y hace cuánto tiempo está pasando. Él me indica a mí que él ya ha corrido varios médicos. Le han dicho, me enseñó hasta una bolsa completa llena de medicamentos que ella no toma. Porque han habido otros eventos como este. Aparentemente sí. O sea, yo me estoy enterando ahora mismo porque, como le dije, estuve separada de la familia, no sabía de lo que estaba sucediendo. Él me dice, mira, lo que está pasando es que me han dicho que ella sufre de tantas cosas, sufre de esto, sufre de lo otro, y mira esta bolsa que tengo llena de pastillas y de cosas que le han dado los médicos. Ok, déjame hacer un corto receso. A la vuelta quiero saber si averiguaste por fin por qué el niño está durmiendo en el cuarto de tu papá y si piensas que tu sobrino también puede estar en peligro de algún tipo. Regresamos después de este corto receso. Porque todo pasa de noche, doctora. No sé por qué, pero todo pasa de noche. ¿De día no pasa nada? Absolutamente nada. Creo que mi hermana está con unos cuchillos apuñaleando el matre de mi padre. Nah, eso está en la mente de ella. No, lo está. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa.
importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas